obviamente está a cargo del centro médico, ¿sí? De acá de Funes City, que ahora también ha tenido un nuevo espacio acá en Funes Mall. Y bueno, vienen trabajando muchísimo, ella es una gran profesional, ahora nos va a contar, bueno, toda su trayectoria, su labor, cómo viene trabajando, y la verdad es un honor tenerte acá con nosotros y que puedan, o sea, trabajar acá en Funes, la verdad es un orgullo, ¿no? Bueno, gracias. Gracias, sí. Nos mudamos recientemente con los consultorios, ahora eh, estamos en Funes Mall, como vos decías. Eh, Intentamos buscar un espacio que nos resulte cómodo para trabajar y que nos permita trabajar en conjunto. Este año intentamos darle una vuelta de rosca a la atención tradicional, ¿no? Eh, Venimos acostumbrados a que uno por ahí hace una consulta con su médico clínico o hace una consulta con su cardiólogo, yo soy cardióloga en este caso, o uno hace una consulta con un pediatra. Y en la realidad que se está viviendo hoy, uno necesita, como pacientes, digo, a optimizar el uso de su tiempo, ¿no? La vida familiar hoy en día está atravesada por un montón de exigencias, por poco tiempo para dedicar a las cosas importantes, y eso incluye la salud. Muchas veces necesitamos resolver algo que tiene que ser abordado por distintas áreas en el menor tiempo posible y a veces nos hace elegir una sola mirada cuando en realidad lo correcto sería una mirada más integral. Entonces, desde esta observación fue que nos planteamos trabajar en equipo, pero de verdad, eh, organizar circuitos de atención en donde con un objetivo todos los profesionales eh, poniendo el paciente en el centro, lo miren desde su especificidad. Por ejemplo, eh, a nosotros lo que siempre nos ha gustado hacer y que lo hicimos desde un principio ha sido el circuito escolar, porque es algo que a las familias siempre les resolvió el poder en un solo momento ser evaluado por todo lo que piden las escuelas, ¿no? Por el pediatra, el odontólogo, el fonoaudiólogo, el cardiólogo, bueno, esto de poder hacer todo en un mismo momento, eh, a nosotros operativamente nos venía bien, pero al paciente fundamentalmente también. Entonces, tras esa observación dijimos, ¿por qué no aplicamos esto a otras áreas? Entonces, eh, diseñamos un circuito deportivo. Hoy en día los deportistas son muy exigentes con su físico y con el rendimiento, entonces necesitan estar evaluados y controlados para no pasarse de la raya, decimos nosotros, ¿no? Porque si bien el ejercicio es bueno, bueno, tiene que estar bajo un control profesional. Entonces, el circuito deportivo lo integramos por medicina general o puede ser pediatría para controlar todo lo que tiene que ver con el desarrollo, si son deportistas que todavía están en crecimiento, o con las características físicas si es un adulto. Eh, una evaluación cardiovascular para estar seguros que no tenemos ninguna situación que nos ponga en riesgo. Y también una supervisión nutricional, ¿no? En este circuito el deportista va a tener la mirada tanto de clínica como cardiología como nutrición para estar en en una sola consulta, digamos, o en un solo momento, eh, tratando todas las aristas que necesita. No es lo mismo eh, ir a un profesional en un lugar, a otro en otro, otro en otro, que estar atendido por un equipo que trabaja en conjunto, ¿no? Maricel, es decir, que es un primer referente de clínicos. Uh -huh, sí, Sí, vos sabés que claro. esto que vos decís es importante porque mucha gente, ¿sí? Eh, de no hacer nada se pone, bueno, a jugar al fútbol o a Uh jugar al -huh, rugby sin preparación física, sin estar entrenado. Y después eso, bueno, después ya se han visto lamentablemente casos de muerte uh -huh, súbita, de un montón de cuestiones que es sí. por un sobreesfuerzo, ¿sí? Espontáneo, que bueno,
hace que se le produzca el evento, ¿no? Vos como médica, ¿cómo recomendás abordar ese tipo de disciplinas que, si bien como vos decís son saludables, la sobreexigencia en el esfuerzo producen este tipo de eventos, ¿no? Ya sea un infarto, bueno, lamentablemente la muerte, contractura, calambre, bueno, un montón de cosas por falta de entrenamiento, que después se ven, obviamente, con la dificultad. Disquinesia, acá me dice el tío, sí, muy bien, el médico. Claro, hay distintas recomendaciones y en el mundo no hay una guía que nos diga... Ajá, sí. No hay una guía que nos diga exactamente a qué edad hay que hacer tal cosa. Cada uno basa los controles de sus pacientes en su experiencia y en realidad eh, cuando uno es joven o niños pequeños y por lo menos hasta los 16 años teniendo una evaluación clínica, auscultándolo al paciente y teniendo un electrocardiograma, descartamos la gran mayoría de las cosas. ¿Sí? En los niños lo que buscamos descartar es una cardiopatía congénita, que es un problema de nacimiento, eh, o alteraciones de los electrocardiogramas, que por ahí son predictoras de arritmias. Entonces, con ese examen básico de electrocardiograma y revisarlo ya es suficiente. Un poco más adelante, después de los 16, algunas ligas incluso lo exigen, como la de rugby, se le hace un ecodoppler a los pacientes de control también. Y algunos recomiendan hacer una ergometría, que es una prueba de esfuerzo. Después, la situación es distinta cuando somos mayores, ¿no? En las mujeres el riesgo cardiovascular aumenta después de la menopausia y en los hombres un poco antes. Depende de la herencia familiar, no es lo mismo una persona que ha tenido un padre, un tío, un abuelo con una muerte súbita siendo joven. Maricel, una preguntita Sí. a propósito de lo que estás explicando. ¿Tenés alguna experiencia acumulativa o estadística de la cardiopatía chagásica que es tan importante en nuestras provincias? Y estadísticas acá en Funes exactas no, te puedo decir desde mi experiencia en la observación en consultorio desde hace muchos años, yo ya hace 20 años que trabajo acá en Funes casi, tenemos muchos pacientes chagásicos, pero son importados, no son nuestros propios, son los que han venido del norte del país, del Chaco, Formosa, de esa zona. Pero hay un pequeño porcentaje que tenemos, que los controlamos. Esa es una de las cosas a estar atentos también cuando uno quiere hacer una actividad deportiva. No es lo mismo con un corazón sano que con un corazón con algún antecedente. Para hacerme memoria, que no me recuerdo en ese momento, ¿cuál es la principal falencia cardíaca que genera el Chagas? El Chagas da una miocardiopatía dilatada, como solamente en menos de un 20% de los pacientes afectados, pero es el problema Es decir, más que grave. genera insuficiencia. Claro, insuficiencia cardíaca y arritmias también, muchas veces, sobre todo arritmias ventriculares. Todo esto con un electrocardiograma uno lo puede predecir, ¿no? Son pacientes en los que uno ve trastornos de conducción en el electro, el famoso bloqueo de rama derecha, un bloqueo anterior izquierdo. A veces los vemos y no tienen significado clínico y a veces si es un paciente chagásico es un predictor de miocardiopatía. Después algo importante a tener en cuenta son los pacientes que tienen factores de riesgo cardiovascular. Después de los 40 años empezamos con antecedentes como la diabetes, la hipertensión, el colesterol alto. Bueno, son todos factores de riesgo, el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, que hacen que no esté de más antes de hacer una actividad física importante, hacernos un chequeo. Hoy en día muchos juegan torneos de fútbol de veteranos y sin controles. Sí, sí. Bueno, justamente eso es lo que te comentaba yo, que el Sí. tema de los controles, sí, hay gente que por ahí más de 40, sí, se larga a hacer deportes y por ahí con esfuerzos, sí, y después se producen eventos
que eso, bueno, es totalmente prevenible, ¿no? Convengamos que hoy el avance de la Sí. tecnología permite ver muchísimas, predecir más cosas, ¿no? Sí, igualmente, Ujú. viste que es complejo eso porque uno no se sabe, pero tiene muchas herramientas como para predecir cualquier evento a futuro, ¿no? Tal cual. Por lo menos ayuda, porque un electronegativo hoy, mañana puede ser grave también. No es Sí, excluyente la positividad negativa. no, no pasa en la mayoría de los casos, pero excepcionalmente puede pasar eh, que haya algo que no se detecte en los estudios comunes, eh, pero sí baja mucho la probabilidad y el control de los factores de riesgo. Entonces, hoy en día, si uno necesita hacer tratamiento para alguna de estas eh, enfermedades crónicas, eh, bueno, no es lo mismo un electro normal en un paciente que está haciendo el tratamiento que tiene que hacer que en alguien que no. Nos aumenta mucho el riesgo. ¿Cuáles son las especialidades que tienen en el centro y cuáles son las especialidades que van a hacer en Funes Mall la unión para unificar todas estas clínicas, que Ujú. el paciente pueda tener todos los estudios, ya sea un niño para el ingreso escolar, claro, por eso en un lugar solo, un único lugar para no tener que recorrer toda Ujú. la ciudad, ¿no? Obviamente. Sí, tenemos un equipo bastante completo de trabajo para niños. Algo que nos propusimos este año fue contar con pediatría todos los días y lo estamos haciendo porque nos parece muy importante estar disponibles al momento que los padres necesitan porque el niño está con algún síntoma. Muchas veces nos pasa que nuestro pediatra de cabecera atiende martes y jueves y el chico se enferma el viernes y es duro esperar hasta el martes. Entonces, muchas veces caemos en las guardias por cuestiones que a veces no era tan necesario. Eh, entonces, bueno, tenemos 3 pediatras que trabajan en conjunto, entonces si no está una, está la otra, comparten las historias clínicas y uno puede ir tranquilo de lunes a viernes que alguna lo va a atender, más allá de que sea la de cabecera o no, el equipo está permanentemente comunicado. Y después hay un equipo de desarrollo, esto creo que es nuestro gran logro, nuestro proyecto más ambicioso. En realidad tomamos una visión de nuestra experiencia también a lo largo de los años. Yo, por más que hago cardiología, recibo muchos niños en el consultorio que vienen todos los años a hacer el chequeo y uno escucha muchas historias, ¿no? Eh, y son historias que también se repiten en el consultorio de la pediatra, en el de la generalista, que creo que todos nos unimos viendo la misma realidad. Maricel, a Hoy, lo largo del tiempo, ¿qué ujú. patología vos has observado más común en los chicos que puede aparecer? Lo que se está viendo mucho ahora es desvíos en el desarrollo con respecto a años anteriores, está habiendo más casos. Esto puede tener que ver eh, con el exceso de tecnología, puede tener que ver con que pasamos una pandemia y hubo un encierro durante mucho tiempo. No se sabe muy bien cuál es el origen, pero hoy en día hay muchos más niños con diagnósticos del tipo del autismo, de la hiperactividad, bueno, se ve en las escuelas que a lo mejor en cada grado puede haber 2 o 3, eh, y es una estadística que en el mundo está preocupando y nuestra mayor preocupación es que se llega tarde a los diagnósticos y se llega tarde a los apoyos que necesitan. Nos pasa estar viendo en el consultorio chicos que llegaban a lo mejor con 8 o 9 años y no habían tenido una evaluación correcta, por decirle de alguna manera, a tiempo, y se perdió tiempo de acceso a tratamientos, a terapias de apoyo. Todos sabemos que la plasticidad cerebral es mayor cuanto más pequeños son, entonces no es lo mismo detectar un desvío a los 2 años que a los 3 o a los 4 o llegar a los 9. Esto nos motivó a armar un proyecto
de detección temprana en neurodesarrollo, que lo estamos promocionando, con una mirada interdisciplinaria de verdad. No encontramos evidencia que en el mundo alguien esté trabajando de esta manera, pero bueno, nuestro equipo tiene pediatra especialista en desarrollo, tenemos un equipo que hace muchos años que trabaja en la ciudad también, que era Redes Espacio Terapéutico, está compuesto por una psicóloga, una kinesióloga, una fonoaudióloga, sumamos psicopedagogía, y tenemos para interconsultar también una paidopsiquiatra que hoy en día se está necesitando. La, la idea es que funcione como un circuito que no le haga perder mucho tiempo a la gente y que en 4 o 5 encuentros se pueda decidir un camino, ¿no? Y que sea único, porque pasa que a veces se consulta por un trastorno del lenguaje a lo mejor a un fonoaudiólogo. Y el desarrollo es un conjunto, no es solamente un área. Entonces, a lo mejor había algo más que detectar y por ir a un solo lugar se pierde de ver otra parte. En este circuito se van a hacer consultorios conjuntos de distintas especialistas, en una primera evaluación quizás pediatría con psicología, en una segunda fono con psicología, en una tercera, según la edad, intervendrá kinesiología o la psicopedagoga. La primera entrevista generalmente es más un interrogatorio a los padres, después las siguientes son estas etapas que contaba, y al final se va a elaborar un informe único para las familias, que esto es difícil de conseguir. En general, el niño termina teniendo un informe de la psicopedagoga, un informe de la fonoaudióloga, y no siempre coinciden, ¿no?, en lo que observa cada uno. Acá la idea es que todos se pongan de acuerdo y después se escriba. Entonces eso da un camino único para seguir, tanto para la familia como para la escuela, ¿sí? Maricel, dentro de tu Ujú. experiencia, no hablemos de estadística porque necesita más tiempo, ¿qué es lo que notas más importante dentro de la falencia de los chicos? Y hay muchos problemas con el lenguaje y hay muchos problemas de atención también. ¿Y de Hoy en interpretación de día textos? también. Hoy en día no son los diagnósticos clásicos los que se ven, sino que hay superposición de cosas, ¿sí? Antes era más simple decir, bueno, esto es un trastorno del espectro autista, esto es un trastorno de hiperactividad. Hoy en día son cuadros muy mezclados y a veces no es la idea poner una etiqueta o un rótulo de decir este niño tiene, sino evaluar las fortalezas y los desafíos de cada uno, a lo mejor sin llegar a un diagnóstico, pero sí lo importante es llegar a cuáles son las áreas que hay que reforzar si necesita terapias o no, y cuáles son los ajustes que necesitan en el colegio sobre todo. Yo leí el otro día en la Nación del domingo pasado que estaba presente en los chicos el famoso FOMO, Fear of Missing Out. Es decir, que el chico que se siente dependiente del celular y que aún en la cama, acostado, sigue inquieto porque siente que algo se le está perdiendo. Sí, sí, se están viendo muchas cosas, como te decía, que antes no existían. Entonces nos tenemos que adaptar a esta nueva realidad. Lógicamente, los niños están atravesados por un montón de cosas del medio ambiente que se han sumado y los efectos los vamos a ir viendo con el tiempo. El exceso de tecnología también genera dependencia, genera ansiedad, hasta abstinencia en algunos momentos. Vos sabés, Mari, que esto que vos decís, mi hija está trabajando de psicopedagoga y de hecho tiene acompañamiento de chicos con autismo y lamentablemente no ha aumentado, obviamente no se sabe por qué, hay cuestiones, bueno, que son patológicas, cuestiones que obviamente por todo el mismo desarrollo mental también ha hecho que el niño se aleje. Vos sabés que el tema de trabajar mancomunadamente entre un grupo de interdisciplinas
médicas es muy importante porque de hecho lo que vos decís por ahí desorienta a los padres, ¿no? Y el padre es el primero que por ahí tiene el contacto con el niño que no sabe lo que le pasa, pero le pasa algo. Lo lleva al Ujú, pediatra, quizás el pediatra no está, bueno, hoy ya sí, pero antes no estaba tan ducho para diagnosticar este tipo de casos ujú, o se le ponía distintos rótulos sin saber, no estaba tan identificado, ¿no? Y después, sí. bueno, lo que vos decís del tema de pediátrico, ¿no? De que por ahí es verdad que vos vas a distintos centros y no tenés pediatra todos los días o no hay, bueno, faltan pediatras, de hecho acá en el dispensario Ujú, que pedían una guardia pediátrica, nos han dicho justamente eso, de que no había pediatra y que preferían, sí, poner un médico clínico a un pediatra porque atendía todos los casos con, obviamente eso no tiene el expertise, me parece a mí, y vos, tío, me lo vas a decir como médico, de que un pediatra está preparado para atender a un niño, cosa que un clínico por ahí atiende casos generales, pero un caso de un niño ya es más complejo, ¿no? Porque tiene otro lenguaje, otra comunicación, otra sintomatología, la familia, el entorno, esto que vos decís también de interactuar con la historia clínica, ¿no? Todo esto hace que el abordaje de un sistema pediátrico integral, como están haciendo ustedes, sea una solución para ese padre que, como vos decís, quizá a veces, o sea, y más los primerizos, ¿no? Que no saben qué hacer con el niño que está llorando y ujú, no sabe por qué, o tiene fiebre y no sabe por qué, o bueno, en estos casos del clima también, ¿no? Con moco agresivo, o bueno, a ver, con comportamentales, tienen conflicto en el colegio, bueno, y están dando vuelta y llevándolo de un lado al otro sin ninguna ujú. respuesta, y también el padre se desespera porque no puede resolverlo, porque no tiene las herramientas a veces, ¿no? Entonces esto que importante, poder abordarlo todo en conjunto para darle una solución y una respuesta, ¿sí? Ujú. O sea, evaluándolo con distintas disciplinas, ¿no? Porque obviamente con una sola evaluación no se puede abordar a un diagnóstico más preciso, ¿no? Sí, es así. Como te decía, mucho tiene que ver con el desarrollo y el desarrollo no es lineal y es de todas las áreas al mismo tiempo. A veces se ve afectada una, a veces otra. Hay cuestiones que son conductuales y a lo mejor tienen que ver con otra cosa que está detrás y que hay que saber mirar para detectarlas. Muchas veces los adultos tenemos la costumbre de mirar el medio vaso vacío y, y es muy importante también saber cuál es el medio vaso lleno que tenemos para fortalecer. Eh, Esto de no solamente centralizarnos en dónde está el problema y sí poder evaluar las capacidades que tiene cada uno. Todos somos diferentes, a veces no es necesario hablar de cuestiones patológicas, sino que puede haber más desarrollo de capacidad en un área y menos en otra. Siempre el que ha sido bueno en lengua no era bueno en matemática y bueno, esto es lo mismo. Puede haber algún problema de aprendizaje y todas las otras áreas estar bien, pero para poder detectar eso es importante ser mirado por todas las áreas. Sí, sí, por eso el abordaje integral es muy Ujú, importante y bueno, y el diagnóstico es más preciso, ¿no? Obviamente. ujú. Eso hace que beneficie también al paciente, ¿no? Mari, contanos un poquito, bueno, en qué horario trabajan ustedes, la comunicación, el costo de la consulta también, ¿eh? Que es importante, si es atienden por obra social, si no, si bien hoy mucha gente lamentablemente ha tenido que rescindir de la obra social, pero bueno, contanos un poquito todo cómo lo articulan ustedes también, ¿no? Nosotros estamos trabajando de 9 a 13 y de 16 a 20, salvo los martes que está abierto de corrido porque funciona el equipo de neurodesarrollo, también hace terapias para niños, sobre todo pacientes que hayan accedido al certificado único de discapacidad. Bueno, eso se hace los martes durante todo el día, tenemos un espacio especial para ellos. Eh, entonces, por ese lado, todo el que tenga una obra social y un CUD va a tener la cobertura. También atendemos por la mayoría de las obras sociales. Cada profesional tiene su listado, algunos tienen más, otros tienen menos, pero la mayoría las tenemos. Y también tratamos de que, bueno, el que atienda de manera particular también sea accesible, ¿no?
Eh, Creo que la consulta de la mayoría estaría rondando los 25.000 pesos, una cosa así. Salvo a lo mejor algo puntual que, que lleve más tiempo, bueno, quizás un poco más, pero eh, tratamos de que sea lo más accesible posible. Sí, eso está muy bueno, ¿no? Y aparte que sea integral también, ¿no? Este trabajo interdisciplinario, que se puedan poner en conexión ustedes para poder dar un buen diagnóstico y que traten cada caso, ¿sí? En conjunto, eso hace que, bueno, llegue a un mejor resultado, sobre todo en los niños, viste que por ahí uno como padre a veces no sabe cómo llevarlo adelante, no sabe qué tipo de terapia, uno te recomienda una, otro te recomienda otra y hay tantas opciones que por ahí terminamos dando vuelta y no llegamos a un objetivo claro. Y obviamente el perjudicado acá son los niños, ¿no? Así que eso es muy importante también, ¿no? Bueno, esa es nuestra idea, que el circuito funcione como un orientador, que toda familia o institución, porque a lo mejor son los colegios también los derivantes, bueno, sepan que tienen esta opción para una evaluación integral, que en 4 o 5 encuentros van a tener una respuesta, ¿sí? Por lo menos para elegir cuáles son los tratamientos que van a ser necesarios y cuáles no. A lo mejor va a haber casos también en que lo indicado sea esperar a la maduración y nada más. Sí, sí, cada caso es un mundo, es así. Exactamente. Así Por que, eso la idea es cada uno que sea evaluado de manera particular y que claro. también se incluya a las familias, ¿no? Porque son familias atravesadas por estas situaciones. Entonces también tenemos atención para las mujeres, desde la ginecología, eh, la medicina clínica, nutrición, todo lo que puedan llegar a necesitar también para cuidarse, las grandes cuidadoras de la familia. Eh, Sí, las abuelas es así. Las grandes las cuidadoras son las abuelas. abuelas. Ujú. Sí, a veces, ojo, a veces la niñera de la escuela o el mismo dispositivo, lamentablemente. Sí, sí, pero bueno. No, en el caso, hay muchas parejas jóvenes que los padres están lejos y bueno, Ujú, obviamente, o trabajan los dos y bueno, termina, o sea, en alguna institución educativa y bueno, tienen que hacer el rol, viste, también de soporte también, ¿no? ujú, Ese es un gran rol. Así que bueno, yo creo que eso es importantísimo. ujú, Bueno, María, entonces el centro médico, sí, City, que está ahora también se ha mudado, bueno, sí, de acá cerquita, se ha mudado también a Funes Mall, con toda ujú, la integración de todas estas disciplinas, sí, que pueden ujú, atender casos mancomunadamente y llegar a un mejor diagnóstico, ¿no? Eso es lo positivo. ujú. Sí, y Más de una vez, seguimos en vez de ver sumando. al chico, hay que ver a los padres, la actitud parental. Exactamente. Sí, sí, La Yo exactamente. diría que es más importante la actitud parental que la de los chicos. Por eso empezamos por la entrevista a los padres. Es así, es así. Es así, es muy bien. Bueno, Mari, muchas gracias por tu tiempo. Vamos a estar, Bueno, obviamente, haciendo entrevistas con los distintos profesionales, ¿sí? Todos los jueves que está el tío, vamos a aprovechar con los distintos profesionales del área para poder abordar cada tema específico. Eso es muy importante para que la gente pueda tener el conocimiento. bueno, buenísimo. Muchísimas Muchas gracias. gracias a ustedes por el espacio. Gracias, Maricel, por tu preocupación. Hasta luego. Gracias. Bueno, y así pasaba Maricel Torregiani, ella es cardióloga, sí, es médica también en el Centro Médico City, con este nuevo espacio en Funes Mall para la atención interdisciplinaria de niños y adultos también del deporte. Muchas gracias. No se vayan, que queda una notita más, así que gracias.